Buenos días, feliz sábado. Nuevamente, gracias por estar con nosotros una vez más. Como cada semana, la idea es que podamos reflexionar en la palabra de Dios. Yo sé que durante todo este mes, durante esta época en la que estamos viviendo, nosotros nos hemos identificado tal vez con esos niños que son muy olvidadizos o esos hombres que son muy olvidadizos, que a veces uno se queda, recordaste la llave, acuérdate de cerrar la puerta, a los niños, recuérdate la merienda, recuérdate llevar el lápiz. Y aunque muchas veces uno presenta este concepto de olvidar, uno se le olvida que también uno como adulto le pasa. Hay parejas que se han olvidado del aniversario que tienen con su pareja, con su cónyuge. Y miren, se han preocupado por muchas cosas que a la hora de la verdad se le ha olvidado lo más importante, que era esa celebración. O a veces se le ha olvidado que tenían una cita médica o simplemente se le ha olvidado que era un día importante para alguien, una llamada telefónica y se pasa por alto. Y eso, miren, cuando uno le pasa eso, uno dice, wow, ¿qué me pasó? Se me pasó, ¿qué hago? Y eso da mucho remordimiento. Y yo creo que durante todo este mes, el mes de abril, a nosotros por estar pensando tanto en el coronavirus, se nos pasó una fecha muy importante. Dejamos de enfocarnos en lo que hace la religión cristiana importante, o mejor dicho, lo que le da poder o sentido a la religión cristiana. Y eso es la resurrección de Cristo Jesús. Y en este día yo quisiera compartir con ustedes algo breve sobre lo que fue la muerte y resurrección de Cristo, porque hay algo interesante que pasa en los evangelios cuando uno lee esta narrativa, esta historia de Jesús, y es algo que yo quiero que tú lo sepas desde ahora. Por más que intentaron esconder la resurrección de Jesús, no pudieron evitarlo. Es como aquel niño que hace una travesura y después que hace la travesura, hace lo que sea para remedar. Si rompió un cristal, un vaso de cristal, un cuadro, intenta automáticamente ver cómo lo repara. Pero ¿sabe algo? Una vez que uno hace un daño, no importa que también uno lo repare, siempre hay forma de uno darse cuenta que el original no fue así. Y cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que hubo un grupo de seres humanos que intentaron hacer lo posible, o mejor dicho, lo imposible, para ocultar que Cristo resucitó. Y en este día yo quiero recordarte esa resurrección, ese poder de Dios que se manifestó hace muchos años atrás, cuando Cristo pudo salir de la tumba porque la muerte no era más fuerte que él. Quisiera pedirte que al abrir la palabra del día de hoy, podamos tener una oración y pedirle a Dios que nos guíe. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, en este momento vamos a estudiar. Queremos aprender sobre Jesús, su muerte y resurrección, y queremos pedirte que tú seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué sabemos de la resurrección? ¿Qué sabemos? Vamos a comenzar con lo básico. Número 1. La Biblia nos presenta algo en particular sobre su muerte. Lo primero que nos presenta es que Jesús fue torturado. Sí, fue torturado. La Biblia dice que recibió azotes. Y según algunos estudios históricos, uno aprende que un azote en la Biblia, en los tiempos romanos, aquí de la época greco-romana, en el primer siglo, un azote equivalía a aproximadamente 40 latigazos. Así que cuando el apóstol Pablo en algún momento llegó a decir, yo he recibido 40 menos un latigazo, porque ese era el máximo, era como quien dice, para no sobrepasarme y no cometer pecado, la ley dice 40, así que por si conté uno mal, solamente te voy a dar 39. Y la Biblia presenta que Pilato dos veces dos veces mandó azotar a Jesús para apaciguar a la multitud.
Así que imagínense ustedes recibir 40 latigazos, y no 40 latigazos con una correa, 40 latigazos con unos látigos que tenían puntas de metales, de acero, que cuando golpeaban el cuerpo de un individuo, producían llagas, producían moretazos que a veces hasta podían, digámosle así, romper los huesos. Y la Biblia presenta realmente que Jesús fue torturado, y esos latigazos realmente agolpearon tanto y produjeron tanto dolor sobre Jesús, que la Biblia narra que cuando Jesús estaba caminando hacia la crucifixión, hacia el Gólgota, no podía con el peso de la cruz y cayó. O sea que yo quiero que ustedes observen algo. La Biblia quiere presentar que Jesús realmente sufrió mucho, y no voy a hablar ahora necesariamente del sufrimiento, pero lo que quiero que vean es cómo la Biblia quiere presentar que no había forma de que alguien pudiera desmentir que Jesús no murió. Así que inicialmente se le producen golpes tan fuertes que pudieron haberle ocasionado una debilidad tan fuerte que era imposible que aguantara lo que venía más adelante. Así que es lo primero que yo quiero que ustedes vean. Una vez, ahora viene el siguiente proceso. Lo azotan, le dan latigazos. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora lo que sigue es que lo suben a un madero, lo crucifican, allí lo cortan. Hay algunos estudios históricos, o mejor dicho, arqueológicos, donde se han encontrado, uno de los más famosos es el cadáver de Johanan ben Hagadol, donde este es un cadáver que aproximadamente tiene 24, 27 años, aproximadamente del primer siglo, también el año 40. Y este cadáver presenta la crucifixión. Es el único cadáver que hasta el día de hoy se puede evaluar. En otras palabras, no hay ninguna otra evidencia de una persona crucificada. Así que, de alguna manera u otra, este descubrimiento nos ha servido para entender qué era la crucifixión. Y este hallazgo nos revela que la crucifixión usaban unos clavos de aproximadamente 12 a 24 pulgadas, porque lo que hacían era que atravesaban los tobillos de la persona de lado a lado, y tenía que ser suficientemente largo para que atravesara ambos tobillos. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es lo siguiente: una vez que Jesús es azotado, una vez que Jesús recibe latigazos, Jesús ahora lo crucifican. Y la Biblia, la historia comenta que que la crucifixión era lo peor que se le podía dar a una persona. Tanto así que se dice que nadie que fuera ciudadano romano debería en algún momento recibir ese tipo de muerte, porque era cruel, era grave. Es decir, la posición, la forma, el sufrimiento. En el caso de Jesús hay algo que la Biblia presenta. No solamente Jesús fue crucificado como los dos ladrones, Jesús ya había sido torturado antes de eso. Torturado. Así que ser torturado de por sí ya es doloroso, y ahora viene una cruz por encima. Llega un momento en que Jesús realmente muere, y los romanos, siendo expertos en producir dolor y siendo experto en la crucifixión, cuando Pilato se entera que Jesús murió, se queda, ¿qué? No puede ser tan rápido. Claro, porque es que, a diferencia de los otros ladrones, a Jesús ya lo habían torturado. Y eso era un fenómeno que se había pasado por alto. Y ahora Pilato manda a que chequeen el cadáver, y estos dos soldados se quedan mirando y dicen, Jesús está muerto. Pues mira, para no tener sospecha de que realmente no está muerto, vamos a asegurarnos. O sea, yo creo que ustedes entiendan lo siguiente: los soldados se aseguraron de que Jesús iba a morir. Tomaron una lanza y se la atravesaron por el costado, y Jesús derramó entonces agua con sangre. Quiero que ustedes puedan observar algo. Nadie podía poner en duda la muerte de Jesús. Habían dos soldados que sabían identificar que Jesús había muerto, y para eso se aseguraron de que él había muerto. Y esto fue la primera etapa. Jesús muere. Ahora viene la segunda
etapa. Una vez que ya sabemos que está muerto, ¿qué pasa ahora? Quiero que podamos mirar algunos textos particulares porque es necesario que ustedes entiendan estos dos fenómenos. Fenómeno número uno es que Jesús muere. Y no hay forma de que nadie lo puede negar, porque no es el cristianismo, no son sus seguidores que están asegurándose de su muerte. Los que se están asegurando que Él está muerto son sus enemigos. Y estos enemigos hicieron lo posible para precisar que Jesús realmente había muerto. Quiero que vayamos, por ejemplo, ahora a Marcos capítulo 15 para mirar el siguiente detalle. Ahora Jesús muere. ¿Qué pasa? Vamos a mirar Marcos capítulo 15, versículo 47. Miren lo que dice allí. Marcos capítulo 15. Muy bien, Marcos capítulo 15. Están conmigo. Dice allí. Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Aquí hay algo que quiero que recuerden. Número uno, hubo un hombre llamado José de Arimatea y Nicodemo, que eran parte del concilio del Sanedrín. No eran cristianos, eran seguidores de Jesús. Y uno de ellos, Nicodemo, pidió el cadáver de Jesús. Y número dos, el otro, José de Arimatea, buscó su tumba, una tumba preciosa, para poner allí a Jesús. Y las mujeres van y verifican que realmente Jesús está allí puesto. Yo estoy seguro que, aunque el texto no lo dice, que antes de los judíos, el Sanedrín, darle el cuerpo a Nicodemo para que lo enterraran, ellos también verificaron que Jesús estaba muerto. Porque había por allí una profecía de que Jesús no iba a resucitar. Y todo el mundo se estaba asegurando de que Él no estaba medio muerto, que no iban a hacer hacer algún truco donde hicieran aparentar que Él murió, pero nunca murió. Así que todo el mundo aquí se está asegurando que Él está muerto. Y ahora las mujeres también se aseguran que Jesús esté en el lugar donde debe estar. El versículo 46 añade algo más. El versículo 46 de Marcos 15 dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lo segundo que quiero que observen es cuando Jesús muere y se aseguran que Él muere. Primero, todo el mundo, varias personas se aseguran de que esté en una tumba. O sea, no hay garantía de que lo pusieron en la tumba. Número dos, se puso una gran piedra. Varios soldados tuvieron que mover la piedra para asegurarse que el cadáver estaba allí adentro. Ahora miren lo siguiente. O sea, se pone esa piedra. ¿Qué es lo tercero que hacen para asegurarse que no le pase nada a este cadáver? Vamos ahora a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64. Mateo capítulo 27. Dice allí, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues, versículo 64, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postre error peor que el primero. O sea, dice el texto que se asegure. Esa es la palabra en griego esfragizo, sellar. Este sello, en la Biblia aparece muchas veces para el sellamiento, es la misma palabra que aparece en Apocalipsis, que serán sellados los 144,000. Pero el sellamiento como tal era la garantía de que el documento era, por ejemplo, era fidedigno. Se aseguraba, por ejemplo, cuando un libro se sellaba, que la información que había dentro nadie la había visto y estaba asegurada por la persona que lo emitió. Ponerle un sello a la tumba lo que está diciendo es que hay garantía que lo que entramos en esa tumba permanece allí y allá adentro está.
Y ustedes lo van a ver más claro, por ejemplo, dice en el versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces, versículo 66, ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Cómo lo aseguraron? Dos cosas pusieron para asegurarlo. Número uno, sellando la piedra. O sea, le pusieron un sello a la piedra como garantía del sello romano de que lo que estaba allí adentro, el imperio romano garantizaba que estaba allí. Por lo tanto, quiero que observen algo. Ningún soldado iba a proteger un lugar que él no se asegurara que lo que estaba allí adentro era cierto. Porque la cabeza de él era la que corría peligro. Imagínense ustedes que con el paso del tiempo alguien viniera y dijera, ahí estaba tal cosa y no estaba. ¿Cómo se defendía el soldado? Así que existe mucha la posibilidad de que los soldados que fueron a custodiar este lugar, primeramente se aseguraron que el cadáver estaba allá adentro, lo revisaron que estaba realmente muerto. Ahora ponen la piedra, de verdad, si él está allá adentro. Número dos, vamos a ponerle el sello de verificado, de que fue verificado por nosotros. Y número tres, entonces ahora el texto dice, y poniendo también, ¿qué? La guardia. En otras palabras, la tumba de Jesús fue asegurada, número uno, Jesús fue puesto en una tumba, fue asegurado que lo encerraron allí o lo colocaron en ese lugar. Número dos, se puso una piedra grande que nadie podía mover tan fácilmente. Número tres, dentro de esa piedra se aseguró que la piedra estuviera sellada, de manera que si alguien intentaba abrir esa piedra, corría peligro de ser perseguido por la justicia, porque había violado o quebrantado algo que había sido puesto por el imperio. Y número cuatro, se había asegurado también con guardias. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo podía haber una forma de que Jesús se pudiera escapar de esto? Y es interesante que la Biblia se preocupa de que tú sepas dos cosas. Número uno, que él realmente murió, que hay testigos de que él murió, de que esos testigos no fueron necesariamente sus seguidores. Número dos, la Biblia también quiere asegurarte que hay testigos que tampoco fueron sus seguidores, que él fue enterrado propiamente. También hay garantía de que el cadáver fue custodiado para asegurarse de que nadie en el futuro pudiera decir que Jesús resucitó. Pero ¿saben algo? La Biblia dice algo interesante, que no importa lo que tú quieras hacer con esconder el poder de Dios es demasiado maravilloso. El poder de Dios no es detenido, ni siquiera por la muerte. Y más adelante, al tercer día, la Biblia presenta cómo ese gran poder de Dios se manifestó en Cristo Jesús al resucitar de los muertos. Cómo salió de muerte a vida. Cómo ese cuerpo que había sido tan custodiado, vinieron ángeles y con su poder abrieron la tumba y Jesús pudo salir victorioso. La Biblia presenta que quisieron tapar esta resurrección, este gran milagro. Pero Jesús se le apareció a varias personas. Se le apareció primeramente a las mujeres. Las comisionó para predicar el evangelio a las mujeres. Número dos, se le apareció a sus discípulos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 en adelante, del 3, comienza que nosotros predicamos a Jesús que resucitó, que primeramente se le apareció a los apóstoles, a los 12, luego a los demás discípulos y finalmente se le apareció a 500. La Biblia quiere garantizarte que el poder de Dios se manifestó en Jesús. Y cuando el apóstol Pedro quiso de alguna manera u otra recordar esto, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que está predicando, le dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es este milagro? Pedro se paró y con fuerte voz de un sermón donde él dijo, varones israelitas, esto que ustedes están mirando es el poder de Dios. A ese Jesús que ustedes mataron, Él ha resucitado porque la muerte no pudo contenerlo. Yo creo que, mis hermanos, esto es algo que nosotros hemos pasado mucho por alto. Nosotros hablamos mucho de que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús murió para darnos salvación. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 21 y 22, que si Jesús no murió y resucitó, nuestra fe es vana. Miren, sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay esperanza.
nuestra mayor esperanza en la resurrección. Romanos, el último versículo, versículo 25 del capítulo 4, dice que no es importante solamente que Él murió, porque su muerte solamente perdona nuestros pecados, pero su resurrección nos da garantía de justificación. En otras palabras, como Jesús resucita, ahora Él toma nuestro lugar y ahora nos justifica. Y nos da garantía de que así como Él venció la muerte, nos está asegurada la victoria. Yo te pregunto, ¿estás tú ahora mismo afligido y necesitas ser victorioso? Yo quiero que ustedes observen lo que el texto está presentando. Jesús tiene poder. O sea, se puede comprobar que este acontecimiento tan grande de la historia de que Jesús murió, que Jesús fue maltratado, se puede comprobar. Esto no es un mito de la Biblia. O sea, no estamos hablando que un escritor quiso hacer una novela de ciencia ficción. No, esto es documentado por la historia. Jesús vivió como ser humano, pero también la historia, a pesar de que ha intentado tapar que Él no resucitó, siempre ha dejado huellas de que hubo un gran poder que se manifestó. Y una de las mayores pruebas que tenemos en la Biblia de su resurrección es que un grupo de personas decidieron morir por este mensaje. Y ustedes muy bien saben, alguien dirá, sí, pero ¿qué fueron engañados? ¿Fueron engañados? No, porque el texto presenta que ellos dicen fueron testigos oculares de su resurrección y estaban tan dispuestos a creer esto que murieron por eso. No estamos hablando aquí de una mentira. Ustedes saben que a veces cuando uno lo engaña, uno hace cosas y uno dice, no, Él murió porque fue engañado. Él no sabía que Jesús nunca resucitó. No, aquí ellos son testigos oculares. Aquí ellos escriben, profetizan y se aseguran como primeros seguidores de Jesús que esto pasó y estuvieron dispuestos a morir porque habían experimentado lo más grande. ¿Tú sabes lo que significa esto? Número uno, que si Jesús realmente existió, quiere decir entonces que todo lo que la Biblia dice de Él, de que Él resucitó, es una verdad. Y si es una verdad, entonces, ¿tú sabes lo que significa eso para ti? Eso significa que tú y yo no tenemos opciones. Eso es lo primero. Porque lo que Él prometió entonces ha de cumplirse. Él ha de venir por segunda vez a buscar a sus seguidores, a darnos una nueva felicidad. Y esto lo quiero reenfatizar porque muchas veces la gente ven a Jesús como un mito y al verlo como un mito no se dan cuenta de la realidad de su mensaje y no son confrontados con un cambio. Quiero que sepas que esto fue real. Y número dos, si esto fue real, yo quiero que entonces tú puedas leer conmigo lo siguiente. Porque la Biblia, una vez que presenta el poder de Dios y que no lo pudo contener, que la muerte no pudo contenerlo, Hebreos capítulo 4, cuando va a hablar de la resurrección de Jesús, añade algo interesante. Hebreos capítulo 4. Voy a leer aquí desde el versículo 14 y versículo 15. Miren lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. La muerte no lo contuvo. Jesús resucitó y ascendió al cielo y dejó que la gente lo vieran para que dieran testimonio de su poder. Y dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia presenta que como humano Él sufrió todo esto, que realmente Él padeció la cruz. Pero ¿saben qué? Él resucitó. Y por lo tanto resucitó como primicia, para darnos esperanza de que así como Él resucitó, hay garantía de que tú y yo también vamos a tener vida después de la muerte. Pero hay algo más que yo quiero que ustedes me acompañen ahora a leer aquí. En el versículo 16. Miren lo que dice allí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gusta como puse aquí en la pantalla. Esta versión, miren lo que dice. Esta versión dice lo siguiente. Esta se llama la versión Nueva Viviente. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios,
Así recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. O sea, si Jesús está en el cielo y todo su poder está allí disponible para siempre para nosotros, dice el texto, acércate a Él. Porque allí tú vas a encontrar, dice el texto, misericordia, pero sobre todo gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. Así que yo te pregunto, ¿estás tú en necesidad? Acércate a Dios. Acércate a Jesús porque Él está vivo, vivo y disponible para ti. Y está allá en el cielo ministrando como sacerdote para ti. Ahora mismo todo el cielo se desborda en buscar la forma de ayudarte. Y yo quiero que tú sepas que el hecho de que Él esté vivo es tu mayor garantía de que tú puedes encontrar esta ayuda. Yo creo que cuando tú y yo hablamos de un Cristo muerto, hablamos sí del perdón de los pecados, y decimos, ay, qué bueno, qué motivador fue Jesús, mira cómo murió por nosotros, qué amor. Claro, el amor de Dios está allí disponible para ti, pero hay algo más que tú has dejado pasar por alto y es su poder de resurrección. Y ese poder de resurrección está disponible para ti. Ese poder de resurrección está disponible para cuando tú estés en necesidad puedas encontrar socorro. Este texto dice, cuando tú estés en problema, ese poder que se manifestó en la cruz, ese poder que se manifestó en la tumba, que sacó a Jesús de allí para que la muerte no los retenga, ese poder está disponible para ti siempre y cuando te acerques al trono de la gracia. ¿Qué te preocupa el día de hoy? ¿Qué necesidad tú tienes? Yo quiero que que te agarres de ese poder, que procures ese poder, que busques del Señor, porque Él está dispuesto a ayudarte de verdad, de todo corazón. Yo creo que muchas veces tú y yo estamos en necesidad simplemente porque no pedimos ayuda. A veces yo estoy con mi hijo y mi hijo me dice, papi, no entiendo la tarea. Y se va por ahí. Yo, mi hijo, pero ¿y por qué si tú sabías que no la entendía, no me pediste ayuda? Yo estoy aquí para ti, para ayudarte. Yo no te voy a hacer la tarea, pero estoy disponible para ayudarte. Solamente tenías que pedírmelo. Y entonces yo me siento con él y le ayudo. Y yo me pregunto, todo ese tiempo que él perdió intentando hacer otras cosas, se lo hubiese podido ahorrar simplemente si me hubiese pedido ayuda desde el comienzo. Yo quiero desafiarte en este día a que tú le pidas ayuda a Dios. No tengas temor, porque para eso Él está en el cielo ministrando por ti. Dice el texto que Él es un sacerdote que se compadece de nuestras necesidades porque Él vivió como ser humano. Él sabe que tú sufres. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él experimentó dolor, experimentó hambre, experimentó que lo abandonaran, experimentó diferentes tipos de dolor, de manera que la Biblia garantiza que Él fue tentado en todo como nosotros. Por lo tanto, no hay nada en este momento por lo cual tú no hayas pasado, que en principio Jesús también no lo haya pasado. Y Él dice, mira, como yo experimenté eso, estoy dispuesto a ayudarte. Yo no solamente soy un consejero que hablo, yo soy un consejero que también experimenté. Pero también, aparte de ser un consejero que experimenté, yo también soy un consejero que tengo poder y está disponible para ti. No solamente para aconsejarte, sino para darte ese poder de manera que tú lo puedas usar. Que tú lo puedas usar para ser transformado. Recuerden este versículo, Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza para encontrar al trono de la gracia de nuestro Señor. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. No sigas sufriendo. Deja que el Señor venga a tu vida. Yo creo que este es un buen momento en el cual tú le puedes decir al Señor, Señor, de verdad yo necesito tu ayuda. Y necesito tu ayuda. Y en este día yo he aprendido que realmente tú eres poderoso y ya tú lo has mostrado. Porque en la cruz, lo que hasta el día de hoy nadie ha podido lograr, que es vencer la muerte, el peor enemigo que tiene el ser humano, tu Hijo Cristo Jesús lo pudo demostrar. Por lo tanto, realmente, como Él no hay nadie. Y el día de hoy yo quiero pedirte, Señor, que ese mismo poder que estuvo disponible para resucitarlo de los muertos, el día de hoy esté disponible para ayudarme a mí en mis problemas y me ayude a ser victorioso. ¿Te gustaría pedirle a Dios que te ayude? ¿Realmente tú estás en esa necesidad que quiere que Dios te ayude? Si este es tu deseo, yo quisiera invitarte
a que tú en este momento cierres los ojos y me acompañes en una oración. Porque Dios promete a partir de hoy, si tú le buscas de todo corazón, ayudarte en tus necesidades. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, hay algo que a veces no nos damos cuenta. Y es que número uno, Señor, nos olvidamos que Jesús es poderoso, que resucitó de los muertos y que ese poder está disponible para nosotros. El día de hoy, Señor, a repasar cómo esto pasó, hemos aprendido que su muerte no fue nada, que su poder, su resurrección muestra su poder, pero solamente muestra lo que Él hizo. Pero hay algo que Hebreos 4:16 nos dice, que ese poder también ahora está disponible para nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes en nuestra necesidad. Que si hay alguna persona en este momento, Señor, que me está escuchando y está realmente en seria necesidad, que necesita un milagro en su vida, que no sabe qué hacer, que a partir de ahora, Señor, tú le puedas manifestar ese regalo y que tu poder se pueda ver en sus vidas y que ellos puedan realmente hacerse de esta promesa que dice que el que se acerca a ti en su mayor necesidad, tú le escuchas y le cumples. Quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a todos y que podamos ser testigos, así como los discípulos, del poder, no solamente de la resurrección, sino del poder que tú manifiestas en nuestras vidas para ayudarnos en nuestros problemas actuales, para ayudarnos en nuestras necesidades, para ayudarnos en nuestras situaciones difíciles, para ayudarnos cada vez que estamos en necesidad. Señor, gracias por esta promesa y gracias por hacerla disponible a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda que las promesas del Señor, su necesidad o su poder de ayudarte está disponible para ti siempre y cuando le busques. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión.